Desde pequeña sabía que me iba a dedicar a algo de la voz, pero no sabía qué era el doblaje. De hecho, había gente que me decía, ¿esto qué es exactamente? ¿Tú qué haces? Hasta que yo pude saber explicar qué hacía, pasó un tiempo. Explícalo, ¿qué haces? Yo lo que hago es, te ayudo a que a través de tu voz tú puedas transmitir tus ideas, tus conocimientos, tu negocio, pero lo más importante es que sepas que no tienes una voz porque es un accesorio, sino que tienes una voz por algo. Es complejo y fundamental. En determinados niveles se da por hecho que todos los que van a competir saben, por ejemplo, diseñar o saben desarrollar un proyecto de ingeniería. El punto fundamental de que te elijan, va a haber muchos, pero uno va a ser venderte. ¿Y cómo te vas a vender? Pues transmitiendo la información, ¿no? que vas a desarrollar. Así es. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy tenemos con nosotros a Francis. Va a ser un podcast increíble, va a ser un podcast donde vamos a aprender cómo transmitir y vamos a aprender cómo tratar y cómo entrenar la voz. La conocí de forma aleatoria por internet, me cautivó su voz y hoy la tenemos aquí y quiero sobre todo indagar en esta profesión tan interesante como es el doblaje y cómo podemos utilizar la voz para expresarnos, incluso para vender mejor, ¿no? Así que, Francis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, David, por invitarme. Un placer que hayas venido. Y como empezamos cada podcast, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Y cómo convertiste, ¿no?, lo que es tu voz en una herramienta y en una profesión? Soy Francis Fallos, soy actriz de doblaje y, bueno, me imagino que todo el mundo sabe lo que es una actriz de doblaje, pero yo lo explico por si acaso. Bueno, creo que se imaginan que saben lo que es. Se imaginan que saben lo que es. Bueno, le presto la voz a los personajes de las películas, de las series, hago dibujos animados, documentales. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un programa de televisión muy bonito en la Comunidad Valenciana que se llama Animalades y llevamos la friolera de 4 años ya, que eso en la tele es decir mucho, o sea, un logro. Y estoy muy contenta. ¿Qué ocurre? Que esta profesión me ha permitido poder crear un negocio. Es decir, tener esa libertad de, con los conocimientos que tengo y con las habilidades que he aprendido, poder enseñar a otras personas a que puedan hablar efectivamente, con éxito, pero no con el objetivo de que sean actores de doblaje, sino con el objetivo de que puedan utilizar la voz de una forma libre. Yo tengo un lema que es: cuestionar tu voz es el primer paso, dominar tu voz te hace libre. Porque la voz a todos nos pasa que cuando nos oímos grabados a nadie le gusta o se siente extraño, ¿no? Efectivamente. Eso es un tópico, ¿no? Es un topicazo. Sí, ¿no? Y hay que entrenar eso. Efectivamente. Y nos pasa eso, y a mí me pasó en su día, justamente porque no hemos pasado el suficiente tiempo escuchándonos. Ahora sí que utilizamos notas de audio, ¿no? Pero no somos conscientes. Lo grabamos, lo enviamos y ya está. Pero realmente nos ocurre eso porque no estamos habituados a decir, a ver cómo sueno, voy a escucharme, voy a pararme un segundito y a ver qué matices tengo, qué es lo que hago, cómo transmito. Y a veces lo evitas, ¿no? Porque sabes que no te gusta, ¿no? O te sientes incómodo al escucharte y lo evitas, lo mandas y luego cuando escuchas dices, este soy yo, esta es mi voz, ¿no? Pasa mucho. Incluso nosotros grabamos podcast y te sientes, a veces cuando lo escuchas es extraño. Pero sí que es verdad que si tú tienes este control de expresarte, cuando en un mundo competitivo, como puede ser en el mundo de los negocios, por ejemplo, ¿no?, que compites a lo mejor pues con otras empresas o con otros profesionales, la capacidad de transmitir yo creo que cuenta mucho, ¿no? Cuenta y tanto que cuenta, claro que sí, porque la voz es un automatismo, es decir, la gente habla igual que camina, igual que respira. Pero, claro, uno no se da cuenta de cómo habla hasta que alguien lo hace bien. Me pasó cuando te escuché, dije, qué bien habla. Pero gracias. Más que la voz y el tono es, digamos, los tempos. Ahí la has dado. ¿No? ¿Cómo sale esa voz? Sí. Que parecía como un robot. Vale. Espectacular. Es decir, no un robot por lo mecánico, sino por el tiempo. Te he entendido, sí. Súper lineal, súper suave todo. No sé, esto se entrena, me imagino, ¿no? Claro, que parece que está todo como medido al milímetro. Sí. De una cierta forma se automatiza, porque lo integras tanto, lo has practicado tanto, te has pasado tanto tiempo
en mi caso obsesivamente, escuchándome mientras la gente estaba disfrutando de la vida. Yo estaba encerrada escuchándome, entiéndase, encerrada en una habitación, escuchándome, viendo esos matices, corrigiendo, porque esta es una profesión que requiere mucha exigencia. Esa exigencia no se la reclamo a mis alumnos, a mis clientes, pero esta profesión, digamos que para que un estudio de grabación te contrate, necesita que la voz esté lo más perfecta posible. Tú vas al cine y ¿qué escuchas? Perfección. Claro. Todo bien puesto en el sitio, un suspiro, todo orgánico, un grito, hasta un grito, un gallito, todo tiene que estar perfectamente hilado, sincronizado y claro, obviamente pues se necesitan muchas horas para hacer eso. Claro, me imagino que para ser actriz de doblaje son horas, horas y horas y has comentado que tú doblas a personajes. Claro, que viene como un guión y tú tienes que intentar interpretar esa voz, ¿no? O simular, ¿no? Tienes que simular voz o siempre es con tu voz, no. Me encanta esa pregunta, porque hasta gente me dice, bueno, te pasan el guión, ¿no? Te lo envían a casa, tú lo lees tranquilamente, lo entiendes. No. Tú llegas al estudio, no sabes a quién vas a interpretar, es decir, tú nunca sabes el personaje que vas a interpretar. Y bueno, pues al final te ponen el guión, tú lo vas leyendo, lo practicas una vez, lo practicas una segunda y a la tercera, allá que vamos, se graba. Entonces el proceso es curioso, ¿no? Porque estamos entrenados para esto, justamente. Es decir, yo me he formado en escuelas que te enseñan específicamente esta disciplina que es tan sumamente complicada. Hay escuelas que se dedican a esto. Sí, efectivamente, claro. Y te enseñan esa disciplina que es que tiene que estar todo bien sincronizado, bien metido en boca, que se dice, y tienes que hacer exactamente lo que hace el personaje. Y te tienes que apoyar de los movimientos del cuerpo para que esa voz también salga como lo está haciendo el personaje. Es decir, te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, va a coger algo, eso tiene que estar, ¿no? Claro, tienes que moverte igual, y tienes que interpretarlo y meterte en la piel, prácticamente como si interpretaras un papel, pero sin que se te viera físicamente, solo se te escuche, ¿no? Claro. Y te llegas a meter en la piel del personaje y tienes que tener una concentración absoluta para que no salga Francis en ese momento, ¿no? Absolutamente. Hay una cosa que es muy importante y es la contención, porque el personaje puede estar llorando a lágrima viva y yo intento llorar con él, pero no me puedo pasar, porque entonces ya me salgo del personaje, ya sobreactúas, ya estás en otro punto. Entonces tienes que hacerlo en la medida que el personaje lo está haciendo. Entonces el observar, no solo es ver la boca del personaje, es ver los gestos, es ver la mirada. Yo doblo los ojos, principalmente. La boca es algo que obviamente ya lo tenemos, el trabajo lo tienes, ¿no? La profesión. Pero yo doblo una mirada, los gestos, ya sé lo que hay que hacer cuando levanta una ceja, cuando hace un gesto, ahí ya sé cómo tengo que intervenir, ¿no? Porque tú has dicho que no tienes guión, pero tienes, digamos, te pasan el guión al momento y sí, tienes la imagen delante del personaje. Y tú vas doblando. Sí. Eso es. Es muy difícil. Sí. Esto me imagino que tienes que tener ya unas cualidades innatas. No se puede entrenar, ¿no? Y aparte tienes que tener una voz bonita. Es como un cantante, ¿no? Puede mejorar, entiendo, pero ya tiene que tener una base. La voz la tienes que tener de alguna manera, ¿no? La tonalidad tiene que tener, sea la que sea, pero tiene que tener algo especial que luego entrenas. Sí, ¿no? Toda voz es buena, pero sí que es cierto que tiene que haber un interés genuino, es decir, algo que te provoque el querer hacer ese trabajo. Es decir, es un trabajo actoral. Entonces te tiene que gustar interpretar. Eres actor. Tiene que moverte esa parte creativa, de arte, de la expresión, de la comunicación en cualquier ámbito, porque a mí me gusta, por ejemplo, doblar, ¿no? Lo que hacemos, pero también me gusta bailar, también me gusta cantar, también me gusta interpretar. Es decir... Es artista. Claro, eso es. Te sientes artista. Claro. ¿Y tú en qué momento te das cuenta que vales para esto? Porque es complejo decir, me voy a dedicar al doblaje, ¿no? Pues... Y complicado llegar también, que luego entraremos. Pero tú en qué momento de tu vida, porque tú me imagino que naces, o no sé si vino de pequeñita, vino después. ¿Cuándo fue que surgió esa idea de voy a utilizar mi voz como herramienta? ¿No?
Desde pequeña sabía que me iba a dedicar a algo de la voz, pero no sabía qué era el doblaje. Yo sabía que había algo dentro de mí que quería expresar. De hecho, bueno, hay algo que hay que contar primero porque, claro, todo tiene un sentido, ¿no? Es como un camino que tiene pues ese destino final, ¿no? Bueno, final. Seguimos en él, ¿no? El presente. No sabemos dónde. Sí, bueno, yo nazco con una particularidad. Yo nazco con un defecto congénito, según la ciencia. Es un labio leporino. Y eso es como un sello característico mío, ¿no? Yo no me lo veo, la gente me lo puede ver, yo no me lo veo, yo me veo al espejo y no me lo veo porque yo he nacido así. Mejor. ¿No? y bueno, pues eso fue motivo en el colegio para que me lo hicieran pasar muy bien. Yeah, bueno, ¿no? Lo típico. Lo típico. Yeah. Entonces, yo creo que para evadirme, cuando regresaba del colegio a casa, me metía en una habitación que llamábamos en mi casa, mis hermanas y yo, la habitación de la música, porque justamente es lo que hacíamos, escuchar música, y bailábamos, y no sé si recordarás, pero yo tenía una cadena Hitachi con el tocadiscos arriba, y grabábamos la música de la radio, con un cassette, poníamos la cinta y grabábamos la música. Bueno, había mucha cultura musical en mi casa, y hacíamos eso. Pero un día se me ocurrió empezar a grabarme a mí, es decir, haciendo voces. Interpretaba personajes, me creaba pues, mis mundos imaginarios y hacía esas cosas, ¿no? Entonces en casa sí que es cierto que decían, esta niña le gusta esto, pero claro, ellos tampoco sabían traducir el mundo del doblaje, es decir, que podía dedicarme a eso. Claro. Es que es complejo, ¿no? Claro. Y más antes, ¿no? Imaginar lo que de eso puedes desarrollar una profesión. Efectivamente, eso es. Entonces, claro, al final dejas de hacerlo porque al final no hay ningún fin, tampoco desarrollo nada, entonces dejas de hacerlo, empiezas a estudiar, lo que te dicen, estudia. Lo hablamos con todos los que venís aquí, Claro. Siempre está el mismo sesgo, ¿no? Porque todos tenéis un toque artístico, aquí vienen artistas, vienen todo tipo de personajes relacionados un poco con el emprendimiento personal y lo que es el arte, ¿no? Y al final esto es un arte, ¿no? Pero es muy complicado entenderlo, ¿no? En tu entorno familiar muchas veces. Le pasa mucho a pintores, a artistas, ¿no? Que claro, este chico que hace pinta bien, pero esto es una profesión, no lo es, ¿no? Y no hay ningún apoyo docente para eso. Al final nos pasa a todos lo mismo, ¿no? Te vas a estudiar, ¿no? Bueno, te he interrumpido, pero cuenta un poco, Sí, ¿no? sí, Empezaste es que otra está carrera mal. que no tenía nada que ver, ¿no? Yo estudié turismo, ¿por qué? Bueno, Porque turismo, mis hermanas estudiaron turismo. Sí, o era sea, polivalente, iba bien, y bueno, estamos en un sitio turístico, lo típico, ¿no? Es una, Claro. es una pena, pero a todos nos ha pasado lo mismo, ¿no? creo que es la carrera que estudian todas las chicas y chicos Sí. que no tienen tampoco ni idea que estudiar. Sí, sí, polivalente, lo digamos así, sí, es así. No, al final tienes cultura, ¿no? Es decir, al final es educación, cultura, bueno, pues lo que había que hacer, ¿no? Papá y mamá te decía, estudia una carrera, busca un trabajo serio, estable, un porvenir. Un porvenir, pero la potencia que tiene el niño, ¿no? Que al final el niño no tiene esa limitación mental que tenemos el adulto, ¿no? Y va directo a lo que tiene. Y si esa potencia la hubieras podido ir directamente, ¿no? Imagínate, el potencial es abismal, ¿no? Por eso a veces los supercracks o fenómenos salen un poco de ahí, ¿no? Que no han desviado un poco la atención, ¿no? Y pierdes, no es perder, ¿no? Porque siempre de todo aprendes, ¿no? De la carrera, pero has dedicado esos 5 o 6 años a un punto polivalente que no te ha aportado prácticamente nada, ¿no? Amistades, ¿no? Un entorno, pero a lo mejor te sirvió para saber que no querías hacer eso, ¿no? Que Totalmente, nos pasa un poco a todos. totalmente. Y sí, y muchas veces lo piensas y dices, ay, qué pérdida de tiempo. Ya, pero estamos todos Pero igual, bueno. pero bueno, de todos aprende, ¿eh? También piensas, bueno, todo tiempo es perfecto. Sí. Creo que todo tiene que llegar cuando tiene que llegar. También he vivido experiencias que me han hecho llegar a ciertos lugares, he vivido ciertas cosas que, Claro. oye, pues me ha gustado vivir. También Claro. he podido viajar, he podido vivir fuera de España y eso pues también me ha curtido de alguna forma y bueno, saber reconocer qué cosas quieres y qué no. Entonces, bueno, al final todo suma, todo. Se apaga un poquito todo, ¿no? Lo que Sí. apareció como un hobby que se te daba bien, lo dejas un poquito de lado, ¿no? Pues te inculcan la necesidad pues, de imponerte un porvenir, ¿no? Exacto. A medio de carrera y Sí. cursas turismo, ¿no? Sí. Y bueno, no sé nada, ¿no? Simplemente pasas, ¿no? La consigues pasar
Estudio turismo, hago un máster en gestión integral de hoteles, lo típico, te especializas en algo, empiezo a trabajar en hoteles, eso sí, 5 estrellas gran lujo, todo muy bonito, te cuentan, bueno, que es un trabajo fantástico, pero cuanto más trabajo hay es cuanto más festivo es. y claro, y tienes que estar con horarios complejos, muy complejos. Entonces dije esto... Y tú ahí ya atendías al cliente de alguna manera, ¿no? Ya utilizabas tu voz, ya destacabas por eso, ¿no? Involuntariamente, ¿no? Claro. Y además, la parte que más me gustaba era la de coger el teléfono. Yo decía, hotel no sé cuánto está, le atiende Francis, buenos días. Y ya me ponía ya en plan locutora, sin saberlo. Y siempre me decían, Francis, coge tú el teléfono. Pero los que nos dedicamos... Yo, por ejemplo, en mi trabajo muchísimo con comerciales, ¿no? Y la manera en que te atienden marca muchísimo la diferencia. Y sobre todo para una marca, tener una persona que coja el teléfono con una garantía vocal, por decirlo de alguna manera, te da una confianza al no conocer la empresa que cambia mucho. Totalmente. Por eso cuando tú cogías el teléfono, pues ya destacabas un poco, ¿no? Claro. De lo que te gustaba. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que esas han sido también las pistas que me han ido dando y la gente también, el feedback que me daban de, ay, tienes una voz bastante radiofónica, haces... Sí, es verdad. Y sí, había algo, claro, había que pulirlo, había que trabajarlo, entrenarlo, pero ya apuntaba maneras, obviamente ya había algo ahí. Y el momento de valentía que tenemos que tener todos, de decir, esto fuera, me dedico a lo otro, ¿cuándo fue? Pues mira, el momento de valentía, y de verdad que me tiré sin red, fue el día que descubrí, de hecho estaba buscando por internet, estaba en un trabajo que, bueno, llegué a un trabajo que me pagaba las facturas, pero que realmente no me gustaba. Creo que esta historia se repite, ¿no? y recuerdo que estaba tan sumamente aburrida porque en 3 o 4 horas ya había acabado de hacer mi trabajo y me puse a buscar y de repente pongo voz y sale un curso de actores de doblaje justamente ese mismo mes, en junio del 2016, recuerdo la fecha, de actores de doblaje, un fin de semana intensivo y dije, allá que voy. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto, has visto, 9 años, lleva para 10. Y recuerdo que dije, mira, que sea lo que Dios quiera. Yo voy, me presento, vamos a ver qué pasa. Claro, yo no había hecho nada, yo no venía de la interpretación, yo no venía de ninguna rama artística a este nivel. Y aquel fin de semana fue como un paseo por las nubes, como que yo iba entre algodones, flotando. Era como un sueño cumplido. Ahí me di cuenta que hay ciertas certezas que solo ocurren una vez en la vida y esa certeza fue la que pasó ese fin de semana. Pero yo no creo que sea casualidad. No. Yo creo que tú lo llevas dentro y te estás reprimiendo por un tiempo y hay gente que a lo mejor se reprime siempre y luego te tienes que arrepentir seguro, ¿no? Pero si tienes un poquito más de inquietud, siempre está ese momento que decides. Totalmente. Así es. Y te apuntaste y... Me apunté. Y viste que eso era lo tuyo, ¿no? Es que conforme me iban dando los ejercicios, yo sabía hacerlos, más o menos. O sea, ya sabía cómo, ya sabía qué tenía que hacer. Otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el doblaje es más complicado, pero la locución publicitaria, el hacer una cuña de radio. Yo ya ponía pues mi sello y me decían, oye, piénsate dedicarte a esto, ¿no? Ahí en el mismo curso ya la gente me animaba. Destacabas. Y yo lo tenía claro. Yo cuando ya empecé los primeros ejercicios y ya llegamos al estudio, me grabé, dije, es esto. Y la predisposición cómo se nota, ¿no? Porque en turismo pasaste desapercibida. Totalmente. Y aquí ya llegaste el primer día y ya viste pues, que destacabas de alguna manera y que te hacía... Que creo que la única manera, porque económicamente cualquier humano se acostumbra a cualquier cantidad. Siempre lo hablamos aquí. Después tiene que haber un propósito. Hablamos con Francesc Miralles, que tiene un libro que es el Ikigai, que es el propósito. Sí, es verdad. ¿No? Hablaba de los japoneses que son los que tienen más longevidad por un tema de que es el propósito. Al final tú encontraste el tuyo, de alguna manera. Absolutamente. ¿Y cómo empiezas? Haces el curso y te van saliendo alguna oportunidad profesional. En algún momento decides ya dejar tu trabajo actual y dedicarte a esto, ¿no? Sí. Me encanta que me lo preguntes porque es un proceso que recuerdo con mucho cariño. Yo empiezo a formarme, yo ya directamente le digo al profesor, ¿qué hay que hacer? Yo quiero continuar. Y me dice, bueno, pues esto es digamos que era uno de esos cursos de enganchar, ¿no? Un fin de semana, curso de doblaje intensivo y oye, a quien le guste, pues se formará con el profesor durante
más tiempo, ¿no? Me formé un año más con esta persona, otro año más, y un poco ya esta persona me dijo, vuela a otro lugar, es decir, vete a un estudio de doblaje donde den formación directamente de doblaje y sobre todo que tengas oportunidad de trabajar, porque esto era una formación, pero no era una formación para que pudiera trabajar, era una muy buena formación, de hecho me dio las bases idóneas para que cuando yo llegase a un estudio de grabación, escuela de doblaje, que también tenían estudio, ellos ya me decían, tú ya sabes hacer esto, tú ya vienes preparada, es decir, ¿de dónde vienes? ¿No? Que ya sabes hacerlo. En resumen, esos 2 primeros años con este profesor fueron la clave para cuando yo llegase a un estudio de grabación que tenían escuela, ya reconocieran que ya había un trabajo previo, ¿no? Y bueno, me formé un par de años más hasta que llegó el COVID. Y ahí dije, se acabó, ya no me formo más. Porque otra cosa es que, claro, los estudios de grabación, las escuelas de doblaje te dicen, tienes que estar aquí 5 años, 7 años, 10 años, puedes estar toda la vida. Al año que viene lo harás mejor, al año que viene lo harás mejor. Y yo decía, no, este mes. Claro, porque, bueno, antes de hacerte la pregunta que te iba a hacer, sí. ¿Cómo se forma? ¿Cómo te formas en el doblaje de voz? ¿Cómo entrenas la voz? ¿Cómo se hace esto? Porque al final para mí es un mundo totalmente desconocido. No me imagino cómo es llegar, no tengo ni idea. Es decir, ¿qué impartís asignaturas? ¿Tienes ejercicios para la voz? ¿Respiración? No lo sé, ¿eh? Es lo que se me viene a la cabeza. ¿Cómo funciona? Cuando yo me formé te pones en el atril, ¿vale? Donde tienes antiguamente era más con papel. No, bueno, antiguamente, hace 5 años, utilizábamos papel, el guión. Te ponen la cámara delante para grabar y la tele para poder ver la película, lo que estemos haciendo. Practicar. Y lo que tienes que hacer es practicar. Te van explicando cómo va la sincronía, es decir, dónde tienes que ver las referencias visuales, dónde empieza el personaje, pero es practicar sobre lo que tú estás viendo. Pero no hay ninguna técnica específica de nada. Al final tienes que tener una cualidad innata, es imposible aprender, pues, ¿no? Es esa práctica, es decir, practicar los tempos, ¿no? Sí, pero te lo explican de forma que luego tú en casa tienes que practicar. Y la simulación de la voz, porque tú has dicho que imitabas, por ejemplo, a un personaje infantil, no es tu voz. Una niña, claro. Pues tampoco te creas que me lo enseñó el profesor, entre los compañeros también. Ten en cuenta que a lo mejor en clase tienes personas que tienen un nivel superior. Vas mimetizando, es decir, vas observando. Se hacía sala, que eso era maravilloso. Hacer sala significa ir a ver trabajar al actor que lleva tiempo. Tú te sentabas ahí y esa era la técnica, observar, escuchar. Y hay verdaderos especialistas, ¿no? Claro. Efectivamente, ahora vienen a hacer sala a verme a mí, por ejemplo. ¿Te importa que entre alguien y te vea cómo lo haces? Es decir, esa es la técnica. A mí no me han enseñado ni a respirar, ni a hacer ejercicios. Eso lo hago yo ahora, es decir, ahora yo sí lo enseño. Yo tuve que buscarme mucho la vida porque yo no venía de interpretar, yo no venía de haber estudiado una carrera de arte dramático. Entonces tuve que buscar un profesor particular, claro, buscar un lingüista que me ayudase con la dicción, buscar un profesor de canto para que me ayudase a respirar, es decir, a saber respirar bien, porque iban en pañales. Porque tú te formas y me imagino que en el curso ya debe surgir alguna oportunidad profesional. Claro. Pero vosotros debéis tener todos los top, por decirlo de alguna manera, características muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, en nuestro sector, que es el diseño, cada uno tiene un estilo, ¿no? Y si buscas una cosa u otra, pues buscarás a uno u otro, ¿no? Me imagino que vosotros, pues depende de la película, hay un personaje en concreto, hay voces muy conocidas en el mundo del cine, sí, que todos conocemos, ¿no? Sí. Son voces muy peculiares, ¿no? Claro, todo esto, ¿tú qué te haces? Como una especie de book, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y conocen a Francis, que saben que es capaz de interpretar este tipo de personajes o este tipo de voz en concreto, ¿no? Femenina, entiendo, sí, ¿no? Característica, sí, y ya te buscan por eso, ¿o cómo funciona? Porque para mí, claro, una vez tienes tú la formación, ¿cómo consigues los trabajos? Súper interesante la pregunta. ¿Cómo compites ahí, no? Yo tengo claro lo mío, pero lo tuyo me crea un montón de curiosidad porque no tengo ni idea. Es decir, no sé... Pues te digo cómo lo hice yo. Llamando a cada puerta. Claro. Tal cual.
Claro. No he tenido padrinos, no he tenido referencias, no he tenido nadie que me recomendase, nada. Yo iba a la escuela, se hablaba, hay un estudio aquí, allá, y yo directamente. De hecho, cuando iba me decían, ¿dónde estudias? En tal escuela. ¿Y vienes de parte de alguien? No. Vengo yo de mi parte. Y se sorprendían porque la gente no se atrevía, no lo hacía hasta que estuviera preparado. Porque recuerda que, claro, para esa primera impresión, ¿no? Esa primera impresión tienes que hacerlo muy bien. Es decir, esa primera oportunidad que te van a dar tienes que ya estar muy preparado. Yo no me lo creí. Yo me tiré a la piscina, yo dije, yo creo que ya estoy preparada, aunque no lo haga del todo bien. Pero yo voy a ir. Y yo llamé cada puerta. Y de repente me encontré un estudio que, por ejemplo, hacía audiolibros y habían sacado algo nuevo que era radioteatro es antiguo, una audioserie. No lo había escuchado Sí, nunca. sí, audioserie. Creo que se llama así. Quiero recordar que es así. Y me dieron el papel de la protagonista directamente. Y me dijeron, ¿dónde estabas? O sea que una cosa es lo que te digan, que necesitas más preparación o todavía no estás. Y otra cosa es lo que tú te digas a ti mismo y confíes en ti mismo, aunque sepas que no lo haces del todo bien. Claro, pero yo creo que es un feeling muy personal el que te va a contratar también, ¿no? Porque el que va a contratar pues tiene que contratar un perfil X, ¿no? Pero dependerá de lo que tú le transmitas, ¿no? Porque siempre es una entrevista personal, me imagino, ¿no? O a veces es mandar tu voz en una grabación, no lo sé, de que no sé cómo... Pues te digo cómo yo lo hice. Directamente llamando puertas y directamente en ese mismo momento me metían en el estudio y me hacían la prueba. Tal cual. Las escuelas de doblaje también tenían sus propios trabajos, es decir, sus series, sus películas, que también he hecho trabajos para ellos, y ellos ya me conocían porque era alumna, porque yo me formé en diferentes escuelas a la vez. Claro, ten en cuenta que yo ya no era una niña, es decir, no tenía 20 años como podían tener mis compañeros, yo ya tenía 34. Claro, ya vas... Entonces yo iba ya a piñón fijo, yo decía, o lo hago en 2 o 3 años o no lo hago. O me pongo las pilas o me obsesiono, porque hay que tener una cierta locura, ¿verdad? Un toque de locura para poder hacer algo en un tiempo récord y marcarte ese objetivo, ¿no? Es la única manera de hacerlo, ¿eh? Claro. Es la única manera. ¿Verdad? Ponerte un hito. Exacto. ¿Por qué hacen desfiles de moda? Colecciones cada medio año. Es una auténtica locura, pues porque tienen la fecha y si tienes la fecha vas a llegar. Si no, no llegas nunca. Lo que has dicho, siempre te puedes preparar mejor y al final es prueba y error. Bueno, al final es poner un poco de valentía, lógicamente ya está el trabajo, pero de todos los que trabajabais ahí o todos los que estudiabais, pues ¿cuál es el criterio para determinar que una voz es mejor que otra, un caja no? Es la capacidad de poder expresar tú, enseñarlo. Totalmente. Y te empiezan a salir trabajos, ¿no? Y vosotros sois autónomos, ¿no? No, cuando... Solían ser autónomos. No sé cómo va, ¿eh? Sí, yo también lo pregunté en su día. Dije, ¿tengo que hacerme autónoma? Claro, es como curioso, ¿no? Y sí, todo era un descubrimiento tras otro. Y no, solían ser, pero está regido por un convenio, te contratan los estudios, cotizas, te dan tu nómina. Y, te dan de alta y de baja el mismo día. Ah, ok, vais por nómina. Por trabajo, sí. Es curioso, es como el mundo del modelaje, más o menos. Sí. Y te empiezan a salir trabajos, ¿no? A partir de ahí, pues ya empiezas como a hacerte, digamos, un nombre, ¿no? Efectivamente, porque la gente ya empieza a conocerme un poquito más y además que empecé con los audiolibros, que me parecía una escuela, yo no sabía hacerlo. Es complicado un audiolibro. Es muy complicado. Yo iba todos los días a grabar por la mañana, 4 o 5 horas, y había días que mañana y tarde, pero para mí era como hacer las prácticas y me las pagaban. Así que, bueno, pues era bastante interesante, y ¿no? Aprendías. Porque y aprendía, claro. Y yo sabía... Mira, David, yo si escucho un audiolibro mío de hace 5 años, me da vergüenza. O sea, lo escucho y digo, ay, por el amor de Dios, qué horror. Bueno, era en el punto en el que estaba, pero mira, ya era suficiente. Algo haría bien, ¿no? Al final. Pero esa práctica es la que te da la experiencia. Claro, eso es. ¿Y cuál fue el primer trabajo que tú ya consideraste de un nivel... que ya dijiste, ya estoy, ya lo he conseguido de alguna manera, ya estoy un poco donde quería? Han sido varios, pero el primero fue cuando doblé una película que salió en cine. Mi pequeña gran... ¿Cómo es? Mi pequeña gran granja... no me acuerdo del nombre ahora mismo. Mi gran pequeña granja creo que es. My Little Big Farm, algo así.
Y fue nominada a los Oscar, ganadora de Globos de Oro, un documental preciosísimo. Yo acababa de empezar hacía prácticamente 2-3 años. Y me llamaron para ser la protagonista del documental. Y es un mundo que va muy, yo creo, ligado al teatro y al cine, Sí. donde no hay paciencia, donde hay, o al menos lo que se transmite es que hay mucho nerviosismo y no tienes mucha capacidad de reacción en cuanto a equivocarte, ¿no? Es decir, llegas ahí y lo tienes que hacer bien prácticamente a la primera, digamos, ¿no? En las tomas. No tanto a la primera, No, porque casi. sería... Pero sí, lo que pasa es que antiguamente, cuando era todo más analógico, se cuidaba mucho más, era un trabajo mucho más artesanal. Pero ahora, como todo es digital, todo es mucho más moderno, hay mucha más tecnología, se puede hacer mucho más rápido. ¿Qué ocurre? Que si se puede hacer más rápido, tú también tienes que hacerlo más rápido. Todo tiene que ser a una velocidad completamente diferente a la que se hacía anteriormente. Y no te da ninguna presión porque hasta que tú no dices, oye, esto no lo tengo, te dan más visualizaciones, es decir, puedes verlo más. Pero sí, la dinámica es, lo ves, practicas y grabas. A la tercera, grabas. Ya lo tenemos como automatizado. Pues tú empiezas a trabajar, ya te salen oportunidades. ¿Y en qué momento decides profesionalizar de otra manera tu carrera y enfocarla a la forma? Me imagino que te lo piden, ¿no? A formar a la gente a cómo transmitir, ¿no? O cómo utilizar su... Sí, no me lo piden. ¿No? No me lo piden. ¿Se te ocurre a ti? Se me ocurre a mí. Tienes la vena de emprendimiento ya muy desarrollada, ¿no? Muy Tú lo inquieta. ves. Yo veo ahí una oportunidad grande porque yo ya trabajaba bien, me dedicaba mi jornada completa a trabajar como actriz de doblaje, me salían bastantes trabajos, pero empiezas a conocer más el sector. Yo vengo de Valencia, no vengo de Madrid o Barcelona, donde se llevan todas las grandes producciones. Es muy nicho lo tuyo, me imagino. Claro, entonces llega lo que llega. Y para todos los actores, a veces estás más de moda, pero otras veces no estás tan de moda. Eso es lo que yo iba un poco ahí. Claro. El criterio de selección de doblaje de voz, claro, me imagino que es un nicho súper compacto que os conocéis todos. Sí. Lo que yo me imagino. Todos, nos conocemos todos. Todos conocéis, todos sabéis un poco por dónde va. El por qué elegir a uno u otro puede ser muy volátil, ¿no? Y siempre Madrid y Barcelona es lo que me imagino que se lleva el 80 o el 90%, ¿no? Por un tema de localización, ¿no? Efectivamente. Y después el resto, el 20% restante os tenéis que pelear, pues ya sea o a precio o a contacto, ¿no? Me imagino que va un poco por ahí, ¿no? Has dado en el clavo. Sí. Correcto. Somos más baratos en Valencia. Claro, me imagino. Entonces, sí, claro, sí. pero bueno, así nos llega trabajo también. Ya, pero claro, al final estás desvirtuando Sí. tus capacidades. Efectivamente. Es un poquito, ¿no? Sí, hay bastante controversia con respecto a ese tema, pero bueno, al final yo trabajo, me lo paso bien, empiezan a decirme, oye, ¿te interesa trabajar como directora de doblaje? Y dije, pero si acabo de empezar como actriz de doblaje, ¿qué hago yo haciendo de directora? Yo digo, ¿pero dónde vais? Yo digo que esto es demasiado rápido ya, vamos a frenar un poco. Claro, yo me imagino que al final trabajas de actriz, trabajas de directora, das formación y ya, bueno, pues te va rentando más, ¿no? Claro. Pero como todo me lo juego a ser actriz de doblaje, pues obviamente hay meses que dices, hay una cierta inestabilidad. Muy volátil. Sí. Un mes trabajas muy bien, otro mes es como el actor, el actor de imagen, ¿no? Claro, sí. Y a mí esa inconsistencia, esa incertidumbre fue la que me hizo despertar mi inquietud empresarial, mi vena emprendedora. Y dije, voy a probar por hacer algo distinto. Venga, esto lo tengo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Así que empecé, bueno, a leer muchos libros de crecimiento personal. Creo que vamos todos encaminados al mismo sitio, ¿no? Es como, no sé. Tengo mi teoría. ¿Verdad? Caen libros en mi casa, de repente empiezo a leer libros y me genera mucha más inquietud, más interés y acabo escribiendo unos libros yo. Es decir, me apunto, sí, me apunto a una mentoría con una persona que te ponía el reto de que en 3 meses tenías que escribir una trilogía. Y me pareció tan absurdo y tan retante al mismo tiempo y tan apasionante que dije, voy a hacerlo. Y los escribí.
Era el reto. ¿De qué van? ¿De qué es? Pues es una trilogía que se llama Tú eres creatividad y cuento exactamente pues todo el proceso desde que nazco, ¿no? Con este defecto que te he contado, lo leeré. Todo el proceso hasta que consigo pues ser actriz de doblaje. Que el defecto luego se convierte en una marca personal. Absolutamente. Claro, voy un poco... ¿Sí? Es que tu perfil es perfecto porque hoy en día sí como está la cosa, que un poco... Luego te haré una pregunta sobre la IA, ¿no? Porque ahora el doblaje yo creo que se ve un poco comprometido con la llegada de la IA, ¿no? Que es capaz de doblar, ¿no? Me imagino que Sí. va un poquito por ahí. Sí. Pero creo que lo que cuenta más es la marca personal. Uh-huh. Porque con la cantidad de información que hay a un solo botón, o peleas un poquito por precio, que al final se trata de cómo manejes la IA, o te creas una marca personal que pues sea un poco diferente a lo que hay y puedas aportar un valor añadido. Y ahí la voz tiene un factor fundamental para poder conseguir ese trabajo o desarrollar tu marca. Absolutamente. Tu pequeño problema luego se convirtió un poco en tu señal de identidad. Sí. El hablar bien y transmitir, claro, puedes ofrecer ese servicio que creo que para una empresa es fundamental. Totalmente. ¿Y cómo surge la idea? ¿Cómo creas esta pequeña empresa, ¿no? ¿Cómo le da forma? Pues justamente porque escribo los libros, empiezo por algún lado porque yo quería emprender y dije, ¿y por dónde empiezo? Empecé por ahí. Pero fue muy bueno porque empecé por la mentalidad, por el principio, lo que necesitaba realmente para saber cuál era ese propósito. O sea, que todo está hecho de una forma cronológicamente perfecta, ¿no? Y entonces ahí es cuando digo, esto ya empieza a tener sentido. Los libros, no hago ni presentación, me pilla en pleno COVID 2020. Es decir, yo no los publico para hacer presentaciones, para hacer una gira, para promocionarlos, para venderlos. Yo ni siquiera me creía que era escritora. Es decir, al final escribes unos libros porque es un reto personal, ¿no? Y perdón, ¿pero lo escribiste tú? Sí. ¿Lo editaste y lo maquetaste tú? Autoeditado, autopublicado, autotodo. Autotodo, como todo. Lo que he hecho hasta ahora, autotodo. Muchísimo trabajo. Mucho curro. Sí, a mí la pandemia, pues egoístamente, me vino bien el silencio para poder reeditar, corregir y enfocarme en esos libros que ahora utilizo como libros de texto con mis clientes para hacer... Bueno, ya te contaré luego. Bueno, continúa. Sí, a ver, sí. Escriben los libros sin saber cómo vas a emprender, pero tú escribes 3 libros, una trilogía. Venga, va. Yo digo, esto de alguna forma te da un poco de autoridad, yo creo, ¿no? Pues venga, vamos a hacerlo. ¿verdad? Exacto. Entonces, escribo los libros y empiezo a meterme ya dentro del mundo de las formaciones, de las mentorías, de ese mentor que ya es empresario, que ya ha hecho algo, que tú quieres ese resultado, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué mejor sé hacer? Y bueno, me explican, ¿tú qué sabes hacer muy bien? Y, hombre, pues yo hago esto, yo soy actriz de doblaje, pues piensa por ahí a ver qué puedes hacer. Claro, formaciones para formar a otros actores, sinceramente no me apetecía nada porque ya había muchas escuelas. No lo veo. Yo no lo veía nada. Y yo digo, tampoco van a confiar en mí porque yo llevo poquito tiempo en esto. Se van a ir con una escuela que lleva más años. Claro. Y dije, bueno, empecé a observar y dije, madre mía, ¿cuánta gente necesita esto? Compañeros míos de las mentorías que hablaban muy rápido. Ay, no me gusta mi voz. Oye, me encanta lo que haces. Oye, yo podría aprender esto. Va todo como surgiendo, ¿no? De una forma natural. Y dije, por ahí, voy a ir por ahí. No conocía a nadie que lo hiciera, ¿eh? No conocía absolutamente a nadie. De hecho, había gente que me decía, ¿esto qué es exactamente? ¿Tú qué haces? Hasta que yo pude saber explicar qué hacía, pasó un tiempo. Explícalo, ¿qué haces? Yo lo que hago es que las personas se cuestionen su voz para que puedan dominarla. Es decir, te ayudo a que a través de tu voz tú puedas transmitir tus ideas, tus conocimientos, tu negocio, pero lo más importante es que sepas que no tienes una voz porque es un accesorio, sino que tienes una voz por algo. Es complejo y fundamental. Efectivamente. Fundamental. Sí. Poder transmitir con comodidad, que luego entraré ahí. Sí. Pero bueno, tú empiezas Sí. Bueno, te surge, ¿no? Y creas como una especie de cursos. O formaciones personales, depende, ¿no? Vienen compañeros míos con mi primer programa beta, compañeros míos de las mentorías. Y digo, venga, va, ¿quién se apunta? Y me dijeron, adelante, sigue con esto. Empecé con gente que me conocía como clientes y bueno, esto desde el 2021 tengo esta empresa de formación online, lo hago de forma online. Ahora vamos a empezar a hacer algún evento de ir al estudio de grabación para que se escuchen grabándose la voz directamente en el estudio y bueno,
poquito a poco creciendo cada vez más. Pero y tú les vas, es un curso, una academia, ¿no? Y tú les vas poniendo pues como trabajos o entrenos de voz. Exacto. ¿Qué consiste? Porque madre mía, ¿por dónde empiezo? Tenía curiosidad porque no se llega. Y, bueno, cada uno tiene unas capacidades de transmitir. Sí, claro. Cuando llegan a mí, obviamente es porque quieren mejorar algo. Pero dentro de esa consciencia que tienen de, pues mira, Francis, vengo a ti porque hablo tan rápido que la gente no me entiende. Vamos a poner el error más común, ¿no? Sí. Hablo muy rápido, ¿vale? Pero cuando llegan a la formación no solo ven que hablan rápido, sino ven todo el universo de la voz, todo lo que pueden aprender. Y entonces ahí es cuando dicen, madre mía, si puedo hacer muchas más cosas que hablar a una velocidad y a un ritmo correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues para empezar, las bases, hablar con claridad, ¿no? Aprender a trabajar el articular bien, vocalizar bien a través de una serie de ejercicios. Aprender a respirar bien, porque la respiración también es la base de que una voz tenga un sonido embellecido, bonito, pero sobre todo que no, por ejemplo, que no se te corte la voz al final de una frase, que puedas aguantar frases largas y puedas aguantar con esa respiración. Es decir, es todo un mundo el tema de la respiración. Podría estar aquí un buen rato. No sé si te apetece. Yo ¿Sí? es que la verdad que estoy súper sorprendido porque no me imagino. Y vale. creo que tiene que ser muy complicado aprenderlo a hacer. Sí, porque no lo sabemos hacer bien. Yo tampoco lo sabía hacer bien hasta que lo descubrí. No, y tienes que ponerle el plus, que normalmente el que viene o ya ha pensado en venir es una persona pues que ya tiene una predisposición, ¿no? Que ve que se está enfrentando, pues no lo sé, a situaciones diarias donde va a tener que competir con otros profesionales de su sector para conseguir un trabajo y tiene que añadirle el plus de una pequeña incomodidad, no digo nerviosismo, de ir a una reunión, ¿no? Y controlar lo que tú le has enseñado y exponer lo que tenga que exponer en la reunión. Pero si lo consigue hacer, yo creo que es un factor diferencial importante. Claro. Sí, lleva tiempo. Lleva un tiempecito, obviamente. Yo doy una formación de 12 semanas. Es intensiva, pero quien realmente se pone a trabajar en serio, es decir, es como entrenar. Y lo nota, ¿no? Lo nota. Hay un antes y un después, directamente. Tú imagínate que no vas al gimnasio y de repente empiezas a ir. Claro. Pues es el gym de la voz, es lo mismo. El gym de la voz. Claro, entonces la gente empieza a ver todo lo que pueden hacer con su voz, todo lo que pueden potenciar. Y va ligado a la expresión corporal también, un poquito, ¿no? Mucho, un muchito. Pero claro, ahí también sí. ¿no? También, el cómo poder hablar frente a la cámara. Comunica todo, David. Comunica, tu cuerpo te va a ayudar a que la voz salga de una forma u otra. Si yo de repente hago esto, ¿ves? El cuerpo me ha ayudado a que la voz... Claro. Si yo me pongo así pequeñita, también me va a ayudar a que salga de otra forma. Si me crezco, pues también va a salir de otra forma. Tiene un punto de interpretación. Tiene un punto de interpretación, claro que sí. Tiene que haber una tensión, tiene que haber un esfuerzo. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que la gente es muy perezosa. Es decir, habla sin esfuerzo. Hay una pereza a la hora de hablar. Se habla de forma blandita, de forma en la que, por ejemplo, no hay amplitud. La boca se queda pequeñita en lugar de abrir la boca, nunca mejor dicho, cuando hablamos, ¿no? Hay ciertas carencias porque no se sabe, ¿no? Es que se desconocen, no nos lo han enseñado tampoco. ¿Tiene que haber algún factor innato o no? No. ¿Dirías que hay algún tono de voz que es más agradable que otros? Sí. Sí, ¿no? Sí. Una voz grave es mucho más agradable y sobre todo vas a estar prestando mucha más atención. ¡Que si me pongo a hablar así, agudo! Claro. Esto no hay decibelio humano, Claro. mente humana que soporte una voz tan aguda, por ejemplo. Es más estridente, es más poco creíble, es más cansina que una voz... No sé, ¿quién te viene a la mente? Una voz grave, de un locutor, de un periodista, de, no sé, sí, no. O un actor. Seguro que te viene alguien a la mente. Sí, hay voces muy características, ¿no? Como son las de Robert De Niro, que son muy... Efectivamente. Sabes enseguida que es él, ¿no? Sí. Claro, el actor de doblaje Exacto. tiene que ser él, sí o sí, ¿no? Que a veces lo cambian, ¿no? Porque esta gente, pues, no sé, fallece o ya no se dedica a esto. Totalmente, y claro, así el personaje se queda un poco desvirtuado cambiándole la voz, ¿no? Que es algo muy característico. Eso es lo que pasa. Fíjate lo importante que es la voz.
que lo reconoces enseguida. Ves una película y dices, no, este no es Robert De Niro, me lo han cambiado. Claro. Y hasta que te familiarizas de nuevo, te cuesta un poquito. Y el actor es espectacular, lo hace igual de bien, pero es otra voz. Claro. Mira si es importante para la marca personal. Es tu marca. Que creo que es fundamental, porque tú cuando alguien habla bien de verdad, lo aprecias y dices, qué bien ha hablado, qué bien ha transmitido, y cada vez con el déficit de atención que hay es mucho más complejo. Totalmente. Y tú enseñas a presentar, por ejemplo, una presentación, cómo es la introducción, ¿no? Las pausas, ¿no? Los intervalos que hay que seguir y cómo hay que cerrar, ¿no? Absolutamente. Sí. Claro, lo que hacemos es muchos ejercicios de lectura expresiva en voz alta. Y cuando hablamos de velocidad, de no hablar rápido, hablamos de muchas cosas. Hay muchos conceptos. A mí no me los han explicado. Yo los he tenido que ir aprendiendo, teorizarlos también porque la gente quiere la teoría, quiere la práctica, pero también quiere entender el porqué de las cosas, ¿no? Es decir, me he tenido que obsesionar en crear un producto que la gente pueda entender, tenga un proceso que vaya de 0 a 10 y que todo tenga un sentido, ¿no? Primero empezar a saber respirar bien, aprender la respiración costodiafragmática abdominal, ¿no? ¿Cómo lo hago? Todo tiene un proceso. No tragarse la voz, proyectarla bien. Y luego la parte de la entonación, lo que la gente comúnmente dice modulación, ¿no? No sé eso de la modulación, la entonación. Bueno, esto también tiene mucha tela que cortar. ¿Qué es lo más complicado? Me imagino que te vienen perfiles de muchos niveles. Madre mía, ¿no? Claro. Madre mía. Tratar con... Sí, sí, ¿no? sí. Es muy dispar, ¿no? Uno Absolutamente. de cara de timidez, el otro de ímpetu, el otro es que la voz que tiene es difícil de arreglar, el otro tiene buena voz pero no controla el tempo, ¿no? Me imagino. Luego también el vocabulario que tú manejes, ¿no? Porque entiendo que también hay un aspecto cultural importante, ¿no? Que leer o escribir a ti pues te habrá ido fundamental, ¿no? Controlar un poco los registros lingüísticos que hay. Sí. Pero bueno, me imagino que las personas que ya vienen ya están un poquito entrenadas, ¿no? Que están normalmente habituadas a hablar y vienen a mejorar. Sí, ¿no? Totalmente. Pero tengo diferentes perfiles, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Hay gente que tiene algo muy obvio que quiere arreglar. ¿Ah, sí? Es decir, por ejemplo, viene mucha gente que fuerza mucho la garganta y se queda sin voz. Y antes de ir a un logopeda quieren, porque saben que han pasado personas en mi programa que han solucionado este tema solo con saber respirar bien. Es un tema de respiración. Es un tema de respiración. Ojo, cuando hay patologías, ahí no me meto, porque yo no soy médico. Oh, claro. Y de hecho no permito que nadie entre al programa si tiene algún tipo de patología que ha ocurrido. Y bueno, pues vienen perfiles de todo tipo. Gente que, por ejemplo, la expresión no es lo suyo, como decías, ¿no? Tiene un discurso muy lineal, muy monótono, muy plano. Y claro, tienen que enfrentarse a retos que requiere su cargo. Por ejemplo, te han nombrado consejero o CEO de la empresa X y tienes más responsabilidad y tu voz tiene que estar a la altura de tu cargo, que esa es otra. Y también hay un punto que a veces se ve muy forzado. Es decir, simular naturalidad, el equilibrio. Totalmente. Claro, Totalmente. Ese punto es complejo. Es muy complicado, complicadísimo, eso te lo da el tiempo. Sí, porque te puedes pasar de sobreactuado. Claro. Yo tengo compañeros que salen de los doblajes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien? Y dices, que ya se ha acabado, ¿eh? Que la peli ya ha acabado. Intento naturalizarlo, pero sí que es verdad que tenemos ramalazo todos. Sí. Se nos ve ese apuntado. Confundes el personaje a veces. Sí, ¿no? sí. Lo hemos entrenado tanto que ya la colocación ya está en un lugar, ¿no? Y ya de ahí cuesta salir. Yo hablo así siempre, pero sí que es cierto que anteriormente hablaba, por ejemplo, en un lugar diferente que es más de pecho, un habla más natural, que es la primera voz cuando te levantas, que es más de aquí de garganta, ¿ves? Más ronquita, claro, más de pecho. Claro. Yo aquí estoy hablando más con la voz media, que se dice, que es la parte de la máscara. Es un poco más brillante, ¿verdad? Pero, ¿cómo es eso que hay? ¿Voz de pecho? Claro, la voz de pecho vibra aquí, está aquí, ¿de acuerdo? Y sería, hola, ¿qué tal? ¿Ves? Yo la tengo hasta más ronca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está aquí. Esta es la voz media. Mira si cambia. Hola, hola. Claro. Y luego está la de cabeza, que es un poquito más, perdón, la de cabeza, que puede ser así
¿O puede ser así? ¿Más craneal? Esta es compleja. ¿Esta es compleja? ¿Más de falsete? ¿Voz de cabeza del cráneo? ¿Voz media? Voz de pecho. ¿Se entiende, no? Vale, vale. Y eso es lo que la gente no sabe, que puede jugar con sus tonos. Puede irse a un agudo, puede irse a un medio y puede irse a un grave. ¿Sigues doblando ahora? No. ¿O estás, Sí, sigue haciendo trabajo sí. de doblaje? Estamos ¿no? con una turca. ¿Una turca? Sí, están muy de moda las turcas, lo sabemos, ¿no? Sí. No. Sí, novelas turcas. ¿Ah, sí? sí? Si antaño fueron las de Venezuela, las de México, ahora son las turcas. Y tú tienes que simular la voz ahí, ¿no? ¿O no? Pues lo tengo bastante fácil Vas esta con vez. la tuya. Siempre es una intención, siempre es una emoción. La voz cambia porque le das una interpretación. Está la parte teórica que te acabo de enseñar de voz de cabeza, o voz de pecho, o voz media, pero está la interpretación, que es lo que te da realmente la entonación. Vale. Sí, sí. ¿Lo ponemos entiendo. con algún ejemplo, por ejemplo? Sí. Si tú dices una frase, ¿para qué preocuparse? Si lo dices alegre, Claro. ¿para qué preocuparse? Depende de lo que seas capaz de transmitir. ¿no? Claro, si lo decimos enfadados, ¿para qué preocuparse? Te cambia. La entonación es distinta, ¿te das cuenta? Es completamente distinta. Es la intención, la emoción, la interpretación la que te da la entonación. Claro, creas una expresividad en la voz. Efectivamente. Y te has comentado el audiolibro. A mí me pasa que a veces he intentado escuchar algunos y no he sido capaz. Creo que me va a poner uno tuyo ¿Has sido el autor? ¿Es del autor, a lo mejor? No sé, lo he visto Claro. totalmente insulso. Me ha Que pasado también. me dormía conduciendo, ¿no? Sí. Pero sí, ese aún es mucho más complicado, ¿no? Aplicarle un tono a esa historia y no desviarte. Porque tú cuando grabas un audiolibro, que estás un montón de horas seguidas grabando, porque un audiolibro que suele tardar de grabación 4 o 5 horas, ¿no? Un libro o 6. Mucho más. Mucho Depende de las páginas que tenga, claro, de lo grande que sea el libro. Y tú vas grabando y no desviarte de ese tono es... Es muy complicado, sí, porque no has leído el libro anteriormente. Va sobre la marcha, es intuitivo, es lectura intuitiva. Tú empiezas a leer y continúas, y sigues, y sigues, y sigues. Es decir, tienes que ir descubriendo al autor. Bueno, sois actores invisibles vosotros. por Totalmente. decirlo de alguna manera, sois actores. Totalmente. Al final es una cuestión de actuar. Sí. De actuar. Sí. Y la marca personal no es una actuación, pero es transmitir tus capacidades al máximo, pues interpretándolo de una manera posible. Y en tu curso, tú tienes un curso que has dicho que son 12 semanas, ¿no? Sí, tengo varios. El principal, digamos el base, el inicial, es Voz Extraordinaria, son 12 semanas y vas a preguntarme algo. No, en este curso, claro, me imagino la gente que se apunta, Sí. tú tienes un temario. Correcto. Sí, tengo un temario. Y ese temario, pues vosotros lo vais siguiendo y todo el mundo pues va cursando lo mismo, ¿no? Y tienes unos hitos, ¿no? O Sí. unos trabajos, ¿no? Exacto, eso es. La voz se tiene que cuidar de alguna manera, porque siempre en la música siempre la tienes que cuidar, ¿no? Sobre todo si te dedicas al doblaje, no te puedes permitir, ¿no? Que tu voz pues esté en mal estado, ¿no? Totalmente. Y hay Sí. algunas técnicas son... Hay muchas cosas, claro que sí. Principalmente yo lo que más... Te hablo de mi experiencia. Hay gente que no la cuida tanto y hay gente que es muy disciplinada. Bueno, va a depender de la persona. Obviamente es como todo. Si tú cuidas tu cuerpo, pues estás en mejor estado. Si tú cuidas tu voz, está en mejor estado. Técnicas, pues te podría decir varias. El descanso principal. Una voz que no haya dormido no va a salir. ¿No? Hoy está saliendo mi voz y no he dormido mucho, ¿eh? Pero lo estoy notando, No te ¿eh? hemos hecho ninguna prueba. Se nota, Sí. se nota. Pero yo lo noto. 8 horas, yo necesito 8 horas de descanso para que la voz esté en condiciones. Sí, lo necesito. Hidratarse mucho, muchísimo. El agua es fundamental. Y luego ya pues podemos hacer ejercicios vocales, podemos hacer calentamientos a primera hora de la mañana que nos ayudan. ¿No crees que la capacidad de transmitir debería exigirse mucho antes en la docencia? Que el niño ya aprenda a explicar, ¿no? A intentar exponer lo que quiere transmitir de alguna manera, que eso es totalmente nulo. No tenemos bueno, acabas la carrera y nadie te ha enseñado a expresarte.
Si lo piensan, es que no tiene ningún sentido. Yo siempre le doy vueltas a lo mismo. La capacidad de poder expresarte o hablar creo que es fundamental, porque si no, por muy bueno que seas, es que no lo sabes explicar, no sabes decir lo que haces. Exacto. Lo hubiéramos agradecido todos. Todos, ¿no? Y luego te puedes especializar si quieres, pero ahora, claro, viene gente a ti pues, que no tiene ninguna capacidad de expresar lo que hace. Totalmente. Y tiene ya el sesgo, tiene un punto de vergüenza, ¿no? Siempre está un poquito más reprimido que un niño que es libre, ¿no? Y se expone pues, de otra manera. Y son esponjas. Es diferente, claro. Pero son esponjas porque yo creo que no tienen esa... son directos. ¿No? Porque el adulto piensa, me está mirando el otro lo haré bien, el tiempo, tal, la voz, no sé qué. El niño directamente y aprende. No tienen miedo. No tienen ese miedo. Van teniendo miedo conforme van creciendo. Y ya el adulto, pues... ahí ya estamos perdidos. Pues creo que has encontrado un nicho de mercado muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante porque así como está el tema hoy en día, que la capacidad de marca personal es fundamental, tener la capacidad de expresarse... Bueno, creo que después de este podcast mucha gente lo va a valorar, y como hice la semana pasada un podcast con un señor que explicaba que él hacía un curso de mayordomía y que era para gestionar propiedades y era como un manager, ¿no? Y tenía que tener la capacidad pues, de expresarse, de gestionar situaciones, y pues lo tuyo es lo mismo. Creo que hoy en día es fundamental poder expresarse. ¿Qué idea tienes de crecimiento, ¿no? Porque esto, ¿cuánto hace que abriste el curso? En septiembre del 21, hace ya casi 4 años. ¿Crecimiento cómo ha sido? ¿Exponencial? Ha sido interesante, sí. Ha sido bastante interesante, ha sido exponencial. De hecho, he creado otro programa que es un poco más exclusivo, es decir, yo escucho a los clientes, escucho a las personas que me siguen, la demanda, ¿no? Y es lo que he tenido que hacer, escuchar, qué es lo que quiere la gente. Porque yo puedo querer algo, yo quiero enseñarte algo, pero a lo mejor, claro, a lo mejor él no quiere o ella no quiere eso. ¿Qué quieres? Hay muchos referentes, por ejemplo, ¿no? Muchos expertos que potencian su marca personal, ¿verdad? Sí, está muy de moda. Está muy de moda. Está muy de moda, está muy de moda. Hay muchas personas que, obviamente, pues tienen que exponerse, que hacen muy bien lo que hacen y quieren más. Y he creado otro programa justamente para personas que quieren algo un poco más exclusivo, más en el 1 a 1. Súper interesante. Que es, digamos, el grupal, el programa que ya tengo grupal, pero más individual. Bueno, tan individual como que es en el 1 a 1. ¿Se entiende? Y eso al final, pues tú analizas la persona en concreto y creas un programa, pues... Le hago un traje a medida. Es decir, yo voy observándote, voy viendo los patrones que tienes en el habla, voy viendo exactamente qué necesitas y yo te voy dando. Me das miedo ahora. Sí, qué fuerte, qué fuerte. No, pues creo que es fundamental. Sí, para cualquier persona que esté expuesta, pues... Totalmente, sí. Y están muy contentos porque ellos mismos dicen, vaya descubrimiento, lo que me estás ayudando. Porque ahora en su speech pueden incluir un poco de humor, pueden jugar con su voz, saben que estaban hablando muy veloz y ahora están desacelerando, saben dónde tienen que hacer una pausa, dónde tienen que hacer un silencio, todo tiene un sentido, cada uno encuentra su propio ritmo, tan importante. Es volver a aprender a hablar bien, ¿no? Sí, hablar bien y crear ese punto de referencia. Porque una persona que está hablando siempre de una manera, yo a ti oigo tu voz y sé que eres tú. Efectivamente. Y no solo por cómo suena, sino por el ritmo o la peculiaridad de cómo transmites. Una persona que tiene una marca personal es fundamental. ¿Es una academia? No. Bueno, tú te has anunciado porque yo te descubrí por internet, pero has hecho un plan de marketing, te has anunciado y ha ido saliendo todo, ¿no? Sí, bueno, yo colaboro obviamente con profesionales que tienen como trabajo ¿no? El hacer que las campañas pues se lleguen a tantas personas, máximo posible de personas y sí, llevan este tema, pongo anuncios y la gente me conoce a través de los anuncios, a través de contenido que grabo en las redes sociales. Escribo una newsletter todos los días también, me gusta mucho escribir. Sí. ¿Cada día? Sí, cada día, no falto ni uno. Sí. Creo que es algo que no hay que perder. ¿Escribes cada día? ¿Por un cada texto día. Corto o no? 300 y poquito palabras. Mucho trabajo. Sí. ¿Sobre qué? Sobre voz.
Sobre cada Doy día. consejos de voz para la comunicación. Cada día. Yo lo que hago es reciclar el contenido. Lo que hago es escribo cada día un contenido y ese mismo contenido lo adapto para hacerlo en vídeo. Entonces la gente puede verlo. La gente es o bien visual, o bien auditiva, o kinestésica, ¿no? Es decir, cada uno le gusta en un formato. Y yo pues los hago en todos. Escrito, visual. Ahora ya me faltaría hacer un podcast, claro, pero ya es mucho curro. Serías una experta, una experta. Sí, habría que verlo. Así que sí, bueno, así es la forma en la que la gente llega a mí. Me conoce a través de las redes sociales, de la newsletter y ahí pico pala, pico pala. No, pues te doy la enhorabuena porque creo que has encontrado un nicho perfecto. Creo que es un negocio increíble y que Gracias. no está nada explotado, ¿eh? Ya, a veces me da miedo eso. No, ¿qué va? ¿Cómo Fíjate. te tiene que dar miedo? Es perfecto. A veces- Sinceramente pienso que sí. es perfecto y que tiene una capacidad de desarrollo enorme porque todos lo necesitamos, todos. Todos Eso es necesitamos cierto. vender. Sí, todos. sí. En algún momento determinado necesitamos vender. Y todos tenemos voz. Vendemos hablando. Sí. En determinados niveles se da por hecho que todos los que van a competir saben, por ejemplo, diseñar, ¿no? O saben desarrollar un proyecto de ingeniería. El punto fundamental de que te elijan, va a haber muchos, pero uno va a ser venderte. ¿Y cómo te vas a vender? Pues transmitiendo la información, ¿no? que vas a desarrollar. Así que es. lo tienes. Así es, sí. ¿Tú ha habido algún papel que no te haya ido bien doblar o que te hayan negado? Me ha pasado de todo. ¿Te ha pasado? ¿Por dónde empiezo? El que me hayan... No, por ejemplo, que algún papel que no te hayas sentido cómoda doblando, que lo hayas tenido que dejar, no sé, o que no haya ido con tu línea de voz, no sé, son Sí. peculiaridades que creo que son interesantes. A ver, me han hecho hacer de anciana, que yo a veces digo, de Sí, verdad, sí, que anciana. hay actrices más mayores que yo para hacer de anciana, por favor, eso es un poco ya de ¿Cómo- mala leche. ¿Cómo imitas a una anciana? Pues es que va a depender porque puedes hacerla muy grave, depende de cómo esté la anciana. Es que hay Claro, ancianas sí, como la muy anciana activas, está, sí. ¿no? Pero normalmente te vas a una voz más grave, más pesada, ¿no? Hola, hijo mío, ¿cómo estás? Claro, te vas más pero puede ser... ¿Qué tal, eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puedes ir a un tono más agudo, o sea, va a depender de la energía de la persona. Yo también, la voz sale porque veo algo. Yo tengo que ver y tengo que escuchar y digo, vale, ya sé cómo. Claro, tú tienes que tener una agilidad mental impresionante, porque tienes que pensar en simular, bueno, que ya no lo pienses, es automático, simular esa voz dependiendo de la imagen que estás viendo, ¿no? y que salga Sí. esa interpretación Totalmente. y ese cambio de voz. Tienes que estar todo el rato. Sí. Cuando pasan 3 o 4 horas, ya estás metida en el personaje, tienes que volver a cambiar a tu voz. Te debes Sí. liar, ¿no? Las 2 horas posteriores debes ser medio anciana, medio Francis, debe ser complicado. A ver, menos mal que cuando he hecho de anciana no lo he tenido que hacer durante largas horas, pero sí que es cierto que cuanto más doblas, más calentita tienes la voz. Pero fíjate que no es tanto el que... sí que se cambia la voz, pero es más bien una intención. No es una intención. No dejas de ser tú. O sea, luego vuelves a tu estado normal y es tu profesión. Al final lo tienes normalizado. Quizás más extraño para alguien que a lo mejor, claro, no lo hace todos los días, ¿no? Pero sí que es cierto que yo siempre digo, cuanto más hablo, la gente cuanto más habla, peor tiene la voz. Y yo cuanto más hablo, cuanto más actúo, cuanto más doblo, más calentita la tengo, más en forma. La tienes entrenada. Claro, por eso hay que entrenarla. Y antes de venir hacías unos ruidos para que... Sí, me encanta. Mira, me lo enseñó mi profesor de canto, Juanjo, gracias. Claro, que cantas y bailas. Ahora me cuentas un poco... Bueno, a ver, no lo hago profesional, pero sí, me encantaría en otra vida quizás ser bailarina, cantante. Sí, me gustaría mucho. Pero sí, vamos al ejercicio. Se llama la grieta. La grieta. La grieta. Sí. Y esto viene muy bien. Por ejemplo, imagínate que tienes un día muy demandante de trabajo, que has hablado muchísimo, que estás ya cansado vocalmente, que no puedes ya hablar más. Se aconseja estar en silencio, pero puedes añadirle, si por ejemplo tienes que irte a casa y vas conduciendo, puedes añadirle un ejercicio que es, te lo digo tal cual, ¿eh? Haces esto. Una grieta. Puedes hacerlo con las vocales, a, e, i, o, u. Puedes subir la intensidad.
Gutural, ¿eh? Y puedes hacer, sí. Pero yo lo hacía de pequeña también esto. Cuando me lo enseñó el profesor dije, yo eso lo hacía con mis hermanas jugando. Sí, yo también. Sí. Ese ruidito típico de los nenes. Sí. Pues eso te da un masaje en las cuerdas vocales fantástico. Y hasta incluso cuando te ha pasado que has tragado saliva, se te ha ido por otro lado, has tragado y la saliva se te ha ido por la tráquea, por donde no tiene que irse, ¿vale? Porque por ahí solo puede pasar aire, nada más. Y te has atragantado, esto viene muy bien. Esto te vuelve a poner la voz en el sitio. Te hace como un masaje, te reconforta, o sea que anotadlo. Para quienes lo vean. La grieta. La grieta viene súper bien. Si, por ejemplo, has gritado y te has hecho daño, puede pasar que has dado un grito y ¡ay, me he hecho daño! También, la grieta. Yo siempre lo hago, de hecho lo estaba haciendo antes. Sí. Curioso. Sí. ¿Qué le dirías a una persona que quiere dedicarse al mundo de la voz? Porque es otro tipo de profesión. Aquí estamos descubriendo un montón de nichos diferentes. Tú lo has desarrollado en 2 vías, ¿no? La vía empresarial, dando cursos, y la vía de doblaje de voz. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere dedicarse o que quiere utilizar como herramienta su voz? Para una persona que quiere dedicarse a ser actor, locutor de doblaje, que tenga mucha paciencia, que si lo quiere que no tire la toalla. Eso es lo primero, porque es difícil. No todo el mundo lo consigue, no todo el mundo logra hacerse un hueco y puede frustrar bastante. Los comienzos son muy frustrantes porque requiere mucha disciplina, es muy disciplinado este mundo. A mí me han enseñado con la vara, que entiéndase con la vara de mal. Así no, claro. en ese plan, para que tú pues te pusieras las pilas, ¿no? Yo enseño de otra forma, me gusta más desde el cariño, desde el amor, pero sí que es cierto que requiere mucha exigencia, mucho tiempo. No solo es ir a una escuela y ya está, sino en casa tienes que hacer el trabajo. Y le recomendaría que vaya a un profesional que tenga trabajo después, es decir, que le pueda permitir el que haga unas prácticas, el que le pueda facilitar una continuidad. El punto que yo veo complicado es el punto como del artisteo. Al final, música, sí. Actores, es un nicho que después para encontrar o hacer ese hueco tienes que tener el ímpetu y la intensidad que tuviste. Sí. Que desobedeciste un poco, ¿no? Absolutamente. Un poquito de anarquía, y lo sigo haciendo. Anarquía personal, que es la única manera. Prueba y error. Sí. Por probabilidad, alguno te dará la oportunidad. Totalmente. Lógicamente se da por supuesto que el trabajo lo haces bien. Si lo haces bien y te das la oportunidad, no va a funcionar, pero de esa manera te da la oportunidad. Me ha encantado hablar contigo. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Era un mundo totalmente desconocido para mí. Me ha encantado. Creo que es un negocio espectacular y creo que todos deberíamos hacer un curso de este tipo, pero debería ser obligatorio, no lo que he dicho antes, porque no nos expresamos bien ninguno. Unos mejor que otros. Cuando te oímos hablar a ti, sabemos que no lo hacemos bien. Bueno. Porque, lo repito otra vez, fue una casualidad encontrarte, pero oí ese tono de voz, me encantó. Vi una profesionalidad ahí increíble y para despedir el podcast me gustaría que hicieras una frase, la que tú quieras, con el tono de voz característico que salía en tu anuncio de Instagram y YouTube, que fue el que nos cautivó. Para que veamos una frase. La que tú quieras, ¿eh? El tono de voz que expresabas y cerramos. ¿Te puedo hacer un anuncio de publicidad, claro, por ejemplo? Me encantaría. Me encantaría que lo hicieras. Descubre la hidratación con la que sueña tu pelo. Champú XX marca con extractos de coco y exótica orquídea. Descubre la hidratación y el brillo de tu pelo. Me encanta, me ha encantado. Gracias a todos. Espero que reflexionéis sobre este tema. Seguro que os ha gustado. Muchas gracias. Gracias a ti, David.